Bueno, buenas tardes ya a todos. Vamos a empezar ya en la tercera clase de este curso básico de nutrición para personas que padecen de dolor crónico y con un enfoque antiinflamatorio. Ya vamos en la tercera clase, ¿verdad? Y esta clase nos correspondería a ver el impacto de la microbiota en el dolor crónico, ¿ya? Entonces, para situarnos un poco, como partimos y comenzamos siempre, está dirigido a personas que tienen dolor crónico y que buscan mejorar su calidad de vida a través de la alimentación de este tipo, ¿verdad? Y el objetivo es que ustedes se vayan con algunas herramientas prácticas y asequibles sobre cómo incorporar esta alimentación, ¿verdad?, en su vida diaria y que sea ojalá sostenible con las herramientas que tengan a su alcance, ¿ya? Y el formato son 4 clases prácticas de 1 hora prox. La vez pasada estuvimos más ratito por el tema de las preguntas. No sé cómo andaremos hoy día. Y vamos en la tercera. Ya nos faltaría una, que sería la última la próxima semana. Y los temas de esta clase es el eje intestino-cerebro y su influencia en el dolor, la importancia de los probióticos y los prebióticos, yo creo que los pueden haber escuchado por ahí en la tele, y cómo mejorar la salud intestinal con la alimentación. Para situarnos un poco, ¿verdad? Estamos en la clase 3 y faltaría la próxima clase, que sería la última, y que nos veríamos el 6 de marzo, hoy día 27 de febrero, y la última sería el día 6 de marzo, ¿ya? La cuarta clase es de planificación y hábitos para una alimentación antiinflamatoria sostenible, como les decía en un comienzo, que lo importante es que ustedes puedan sostener este tipo de hábitos y alimentación a través del tiempo. Bueno, eso ya me conocen, ya pueden haberlo visto en varias partes, un poco de mí. Y un resumen de la clase anterior, que fue de alimentos clave en una dieta antiinflamatoria. Entonces, para unir ciertos conceptos desde la primera clase a la de ahora, ya, ¿verdad? Que habíamos hablado que existía la inflamación aguda, que era una respuesta normal de nuestro cuerpo a injurias, a daño, a golpes, a algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Y que es una inflamación o dolor también que cesa, se va en virtud de cuánto tarda en sanar nuestra herida o cursar esta enfermedad, ¿ya? Es local, tiene un tiempo definido. La inflamación por más tiempo se denomina crónica, se mantiene en el tiempo, y cuando se mantiene en el tiempo esta inflamación da lugar a que se puedan mantener ciertas enfermedades y también el dolor crónico, ¿ya? Y bueno, la definición del dolor crónico es que es mayor o igual a 3 meses, ¿ya? Entonces, para tener claros esos conceptos. Ahora, cuando hablamos de dolor, habíamos comentado de que el dolor, ¿verdad?, estaba compuesto por una inflamación crónica, o sea, sostenido por una inflamación crónica a través del tiempo, por un tiempo prolongado, y que esta inflamación crónica también se sostiene gracias a el estrés oxidativo. Entonces habíamos hablado de que el estrés oxidativo estaba compuesto por ciertas sustancias que son buenas, que son los antioxidantes, y las oxidantes, que son las malas. Como podemos ver reflejado en este monito, las antioxidantes las podemos encontrar en frutas, ¿verdad?, en verduras, alimentos verdes, ¿ya? Y los oxidantes principalmente estarían dentro de los alimentos que nos ayudan a inflamarnos, como las comidas más chatarra, ¿verdad?, que tienen más aceite. Ahí estaríamos contribuyendo a la oxidación. Entonces, cuando se produce este desbalance, pero que va a favor de las sustancias malas que nos ayudan a oxidarnos, que están, por ejemplo, en la comida más procesada, chatarra, es que tenemos este estrés oxidativo. Por sí solo, nuestro cuerpo puede luchar contra el estrés oxidativo, pero llega un punto en que no es necesario ayuda nuestra, y la ayuda que nosotros le podemos dar es consumiendo alimentos que no sean procesados, lo más natural posible, con pocos ingredientes, ¿verdad? Y que puedan de alguna manera revertir esto y llegar a un equilibrio en el cual nosotros nos podamos mantener bien y nuestra salud sea lo mejor posible. Y obviamente con eso modular el dolor para que esté disminuido. Entonces, en palabras simples, teníamos que el estrés oxidativo, ¿verdad?, genera y sostiene esta inflamación, y de alguna u otra manera, ¿verdad?, tenemos este monito que está todo oxidado, así como un robot oxidado, y eso es lo que pasa finalmente, que lo oxidado deja de funcionar.
los candados oxidados también cuesta abrirlos, cuesta cerrarlos, que lleven a cabo su función. Entonces, eso es lo que pasa también con nuestro cuerpo. Ya, literal, es así. Entonces, la idea es que nosotros no nos oxidemos a tal modo de quedar así o de estar de esa forma. La idea es poder llegar a un equilibrio. Entonces habíamos visto que habían ciertos alimentos que nos ayudaban y otros que no nos ayudaban mucho, ¿verdad? Y habíamos visto, ¿verdad?, que los alimentos antiinflamatorios principalmente son frutas, verduras y que son la base de esta alimentación antiinflamatoria, dentro de otros componentes de importancia como las proteínas, ¿verdad? Los granos integrales, entre otros. Y por otro lado teníamos los alimentos inflamatorios que nos producían más dolor y que contribuían a este estrés oxidativo, ahí como vemos ese oxidante poniéndole caquita, ¿verdad? Y contribuyendo a que nuestro cuerpo no se encuentre equilibrado y que no nos sintamos muy bien. Entonces la idea es llegar a un equilibrio, ¿verdad? Entre la caquita, las sustancias malas, los ultraprocesados, los alimentos más chatarra, por decirlo así, y los alimentos que nos contribuyen con vitaminas, minerales y antioxidantes principalmente. Mantengamos en un equilibrio en pro de mejorar nuestra salud y de poder modular el dolor y que éste disminuya, ¿ya? Entonces, para llegar a este equilibrio, habíamos hablado de que habían alimentos necesarios para llegar a un equilibrio, que nos ayudaban a contribuir y mejorar y balancear este desbalance, o sea, llevar a que suban estas frutitas y disminuyan, ojalá, estas caquitas, estas sustancias que contribuyen a que nuestra inflamación se sostenga en el tiempo. Entonces, para esto habíamos hablado de la dieta antiinflamatoria. Ya, más que nada, cuando hablamos de dieta, es la alimentación que sostenemos todos los días, ya, cuando hablamos de dieta. Entonces, la mejor, yo prefiero hablar de alimentación. Ya, régimen no, pero más alimentación. Entonces teníamos que esta alimentación, ¿verdad? Es bastante equilibrada. Tiene que ser personalizada, obviamente, para cada persona, dependiendo de sus patologías de base, que es lo primero que se ve antes de poder modificar toda la alimentación dirigidamente, ¿verdad? Pero tenemos que la base de esta alimentación antiinflamatoria son las frutas y las verduras, así como también tenemos la hidratación, que es muy importante de las personas con dolor porque modula, disminuye el dolor, la intensidad y los días de dolor que uno pueda tener, ¿verdad? Pero también tenemos de manera importante los granos integrales, ¿verdad? Los ácidos grasos omega 3, algunas semillas también, aceite extra virgen y también abajito como base de esta pirámide también tenemos la actividad física, el descanso también con la hidratación, que también es algo muy importante. Entonces la idea sería equilibrar todos estos aspectos dentro de nuestra vida, además de este tipo de alimentos que constituyen la alimentación antiinflamatoria. Entonces, principalmente lo que habíamos hablado en la sesión anterior era que habíamos hablado de la importancia de los ácidos grasos omega 3, ¿verdad? Y omega 6. Los omega 6 principalmente los encontramos en alimentos ultraprocesados y los omega 3, ¿verdad? Son alimentos muy benéficos, o sea, tienen muchos efectos benéficos que impactan en nuestro organismo, modulan inflamación, modulan el estado de ánimo, disminuyen el dolor. Y también hablamos de la importancia de las frutas, de las verduras, que dentro de ellas hay ciertos antioxidantes como los polifenoles también, y vimos estudios en los cuales pudimos ver que estos antioxidantes eran capaces de reducir la inflamación y disminuir el dolor en ciertas situaciones en las cuales se había producido dolor, como por ejemplo una ciática o un dolor directo que tiene que ver con los nervios más periféricos en esos experimentos que vimos, ¿verdad? Y también tenemos la importancia, también hablamos de las proteínas, de qué tipo de proteínas, ¿verdad? Proteínas, ojalá que sean bien nobles, como por ejemplo los huevos, las carnes blancas, también yogur, que son fermentados, ¿verdad? Que tenemos una base probiótica bien importante para nuestra salud intestinal. Entonces, principalmente hablamos y destacamos las funciones de estos alimentos más micro, cómo nos ayudaban más micro en todo lo que tiene que ver con el dolor en nuestro organismo. Y a partir de eso llegamos a ciertas ideas claves que dicen relación que mientras se incorpore
en mi alimentación, ¿verdad? Antioxidantes, alimentos saludables, proteínas de alto valor biológico, como ya hemos hablado, el huevito, ¿verdad? El pollo y todo, vamos a contribuir a la salud, vamos a cuidar nuestra musculatura, que es importante también, disminuir la inflamación con esto y mejoramos también nuestra sensibilidad dolorosa y tolerancia también. Ahora también depende una buena parte de la elección de nuestros alimentos en el día a día. Es importante la elección que nosotros tengamos. También es importante, y nos fuimos con esas ideas la semana antepasada, perdón, que es incorporar frutas y verduras de colores variados, ¿ya? Por lo general, la alimentación antiinflamatoria, si uno la compara con una alimentación normal, te vas a dar cuenta de que nunca te vas a aburrir de los colores que hay en la alimentación antiinflamatoria. Podemos colocar un poco de fruta en el desayuno, ¿verdad? Ir variando, y eso le va a ir dando color a nuestra alimentación. Eh, Obviamente, y no menos importante, que la nutrición es un pilar fundamental para modular el dolor, es importante para sentirse mejor y de alguna manera, si no me alimento bien, tampoco puedo esperar a que hayan efectos benéficos por parte de los medicamentos. Todas las ayudas o todos los abordajes multidisciplinarios dentro del contexto biopsicosocial de tratamiento del dolor centrado en la persona se complementan unos con otros. Si no estamos bien nutridos, nuestra reacción si no estamos bien nutridos, en realidad lo que va a suceder es que no vamos a obtener efectos esperados de los medicamentos que estamos consumiendo. Ya eso también pasa. Muchas veces estamos muy, muy, muy inflamados y hay ciertos medicamentos que no realizan el efecto esperado. ¿Ya? Entonces eso también es importante. Entonces, bueno, ahora vamos a ahondar en el mundo de la microbiota, en el dolor crónico y cómo ésta impacta. Yo creo que han escuchado de esto mucho en la tele. Entonces, el eje intestino-cerebro y su influencia en el dolor. Mucho se ha hablado del eje intestino-cerebro, de cómo el cerebro, o sea, se ha hablado mucho de la interconexión que hay entre el cerebro y el intestino, que cómo una situación estresante puede producir inmediatamente, debido a la comunicación del cerebro con el intestino y las inervaciones que tienen, em, puede producir mal tiro una diarrea, por ejemplo, un retorcijón de guata. Ese es el eje intestino-cerebro, como para que se hagan una idea, la interconexión entre ambos. Entonces, como dice acá, claro, ambos parecen totalmente independientes el uno del otro. El cerebro está aquí en mi cabeza, ¿verdad? Dentro del cráneo. El intestino está dentro de la cavidad abdominal, ¿verdad? Se ven separados, pero en realidad están juntos por relaciones bidireccionales entre inervaciones nerviosas, valga la redundancia, nervios, sobre todo el nervio vago, nervio neumogástrico, que es un nervio que realmente no tiene una función mayor, pero anda de shopping desde la cabeza a por todo el sistema gastrointestinal, y ese es el encargado de que al yo percibir o pasar una rabia, tu colon se perciba todo eso, el intestino, ese es el nervio productor de todo eso. ¿Y por qué se le llama a que nuestro intestino vendría siendo el segundo cerebro? Es porque em, alberga el 70-80% del sistema inmune y el 90% de la serotonina del cuerpo. Hay una interconexión entre la producción de serotonina, que es, por decirlo así, un neurotransmisor, el que produce también el cerebro, ¿verdad? Pero que nos produce felicidad, por decirlo así. Tiene que ver con el ánimo. O sea, imagínense, si nuestro intestino también tiene que ver con el ánimo, ¿qué pasa si nuestro intestino, la salud intestinal, está mala, por decirlo así? Tenemos un desbalance de nuestras bacterias, ¿verdad? Puede que andemos obviamente con un estado de ánimo mucho más bajo. Entonces, no solamente depende de nuestro cerebro obviamente tal, también hay que tomar en cuenta cómo está la salud de nuestro sistema gastrointestinal, en este caso el intestino.
Como decía anteriormente y como podemos ver en este dibujito que muestra dos flechas, ¿verdad? Y una reacción bidireccional entre lo que pasa en el cerebro le llega al intestino y lo que pasa en el intestino también llega al cerebro, ¿ya? Em, la, por decirlo así, la función es mantener una homeostasis digestiva y regular también ciertas respuestas al estrés, a la inflamación y al dolor. Como decía antes, las vías de comunicación es el nervio vago, que transporta estas señales del intestino al cerebro y viceversa, ¿verdad? Por eso estos retorcijones cuando pasamos un mal rato o tenemos problemas emocionales, por decirlo así, que repercuten directamente en nuestro intestino. También se pueden producir ciertas citoquinas proinflamatorias que ayudan a inflamarnos o que ayudan a mantener esta inflamación crónica a partir del intestino, ¿ya? Y también puede pasar que la microbiota intestinal puede producir ciertos metabolitos que van a afectar la inflamación o que van a pasar también desde el cerebro, perdón, van a pasar desde el intestino, van a difundir a nuestra sangre y van a llegar al sistema nervioso central y periférico y eso va a producir una sensibilización directa al dolor. O sea que, en palabras simples, si tengo muchas bacterias en mi intestino, va a haber más gases y estos gases van a irse a nuestro sistema nervioso y voy a andar con una sensación dolorosa eh, mucho más grande, por decirlo así. Como que voy a andar mucho más sensible o susceptible al dolor, ¿ya? Por eso es importante. Y bueno, y por otra parte, lo que tiene que ver con el sistema endocrino, cuando hay estrés asociado, por eso también se dice y se habla mucho de que hay una relación directa entre el dolor y el estrés, que es realmente directa, o sea, se potencian el uno el otro. Si yo estoy estresado, tengo más dolor, si tengo más dolor, voy a tener más estrés, y así se potencian uno con el otro, ¿ya? Por otra parte, hay hormonas, por ejemplo, como el cortisol, que tienen que ver con el estrés, que afectan directamente la barrera intestinal y al afectar la barrera intestinal se puede producir inflamación. Y esa inflamación posteriormente repercute en el dolor. Entonces, ¿verdad? Acá eh, tenemos una ejemplificación, ¿verdad? Del sistema nervioso central, del eje intestino-cerebro, donde vemos, ¿verdad? El cerebro, el intestino y vemos una comparación entre la normalidad y la alteración. Entonces, vemos que si estamos dentro de la normalidad, me refiero a que haya un balance, ¿verdad?, en nuestro sistema intestinal, por decirlo de esta manera, vamos a ver que va a haber un comportamiento, un estado cognitivo y emocional que van a estar compensados, ¿verdad? El dolor también va a estar eh, compensado en el sentido de que no va a estar en un EVA o en una sensibilidad dolorosa muy alterada, ¿ya? Y van a haber niveles establecidos de mediadores químicos o inflamatorios que se producen desde el intestino, también más normales, que eso también ayuda a que se pueda estabilizar todo lo demás, como el estado de ánimo, la sensibilización, la sensibilidad dolorosa, ¿verdad? Y todo eso. Esto pasa cuando la microbiota intestinal está normal, ¿ya? Cuando hablamos de microbiota nos referimos a la cantidad o el ecosistema o la población de microorganismos que existen en nuestro intestino, ¿ya? Y que pueden ser entre buenos y malos. Entonces, la microbiota son todos estos microorganismos, todos estos bichitos entre benéficos y malitos que conforman o que están, que residen en nuestro intestino, ¿ya? Para bien ya sea o para mal. Cuando esta función está alterada, ¿verdad? En casos de estrés o enfermedad, vemos alteraciones en el comportamiento, cognición, fatiga mental, puede producirse hasta estados depresivos, hay una disminución del umbral sensitivo del dolor, entonces al tener un umbral mucho más bajito, tu percepción al dolor va a ser mucho más grande. O sea que
necesitas muy poco estímulo para que se desencadene el dolor o que tú sientas el dolor, ¿ya? Y claro, bajo estrés y enfermedad vas a encontrar que hay una alteración de citoquinas, ¿verdad? De factores que nos ayudan a inflamarnos más y que mantienen más esta sensibilización dolorosa y sensibilidad dolorosa, ¿verdad? Cuando hablamos de una microbiota alterada, hablamos de disbiosis. Entonces, como había dicho que dentro de nuestro intestino hay bichos o microorganismos buenos y microorganismos malos, cuando está alterada la cantidad entre estos, se habla de disbiosis. Para tener claro ¿cómo se llama? Estos conceptos de definiciones para seguir avanzando. Entonces, habíamos hablado que los componentes principales del eje intestino-cerebro son nuestro cerebro, ¿verdad? Que está ahí pensante, y este intestino que está ahí plomo. Como digo yo, cuando me impresiona algo que de negro. Así mismo está este intestino, negro. Entonces vemos que las funciones de nuestro cerebro, dentro de las cuales está principalmente procesamiento del dolor, producción de neurotransmisores, dentro de los cuales están los inhibidores, que son los encargados eh, de modular el dolor, la carga dolorosa, los que son de inhibición, disminuyen el dolor, ¿ya? Y el control del sistema nervioso autónomo, principalmente el sistema nervioso autónomo tiene que ver con la transpiración, como para que se hagan una idea. Intestino, funciones principales, la absorción de nuestros nutrientes, ¿verdad? Producción del 90% de esta serotonina, que es la que nos ayuda a estar con un buen ánimo, más despierto, ¿verdad? También regula también el sistema inmunológico y es el contenedor de esta microbiota intestinal que les digo yo que es sumamente importante y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, la relación de estos actores principales de esta historia que estamos contando en relación al dolor crónico, tenemos que el cerebro, en relación al dolor crónico, se ve afectado por la inflamación que puede sufrir el intestino. Entonces, puede aumentar, alterar a los neurotransmisores, perdón, la inflamación intestinal puede alterar eh, la secreción, alterar los neurotransmisores, los altera y esto va a aumentar la sensibilidad al dolor, que sintamos más dolor. Y también puede provocar esta inflamación intestinal, estrés, ansiedad, que también pueden afectar la motilidad intestinal y la microbiota, ¿ya? Como hay muchas veces cuando estamos estresados, hay momentos en que podemos tener hasta más estreñimiento, pasar por periodos de estreñimiento, pasar por periodos de diarrea, dependiendo de cómo nos sintamos, ¿verdad? Y eso tiene que ver porque se ve afectado la motilidad intestinal también, ¿ya? Entonces, en el caso del intestino, un intestino que está inflamado intestino inflamado o permeable, que ya cuando hablamos de permeabilidad intestinal, estamos hablando ya como de un poco, de un paso más allá que solo una inflamación. Cuando hablamos de permeabilidad, pasa que nuestro intestino, las células de nuestro intestino, que vendrían siendo como unos cepillitos, ¿verdad? Estas son las células del intestino, y pasa que ya el intestino está como demasiado inflamado y empieza a permear. ¿Y qué pasa? Que cuando permea es que cosas, toxinas o cosas que no son buenas, por decirlo así, pasan a través de la barrera intestinal, donde están todas estas celulitas, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que por ejemplo, yo tengo este lápiz y este lápiz va a permear, va a pasar por entre las células intestinales. No debería pasar, pero pasa. Pongámonos en el lugar de que este lápiz es una toxina, por ejemplo. Pasa. Esa es la permeabilidad intestinal. Y cuando se produce la permeabilidad intestinal, se pueden producir estas toxinas. Al pasar, esta toxina va a pasar directamente aquí al sistema, al torrente sanguíneo, debajo de la célula. Entonces va a pasar al sistema, al torrente sanguíneo, perdón, y gracias a esto estas toxinas se pueden movilizar. Se movilizan y pueden llegar al sistema nervioso. Cuando llegan al sistema nervioso, aumenta más el dolor.
porque todas estas toxinas, debido a la permeabilidad intestinal que se produce, debido a una mala salud intestinal, al final contribuyen a que aumente tu sensibilidad al dolor. Eso es lo que pasa. Muchos otros casos, cuando hay permeabilidad intestinal, ya se producen algunos otros síntomas como picazón de ojo, algún dolor de cabeza, comezón, prurito asociado, ¿verdad? Porque prácticamente está pasando lo malo por la barrera intestinal, ¿ya? Entonces, ¿eso se puede arreglar? Sí, se puede arreglar. Hay tratamientos, hay que evaluar por qué hay permeabilidad intestinal, a lo mejor hay una disbiosis excesiva, qué microorganismos están en exceso y todo lo demás, ¿ya? Entonces, claro, como decíamos acá, la microbiota influye, el microbiota intestinal influye en la producción, ¿verdad?, de neurotransmisores. Hablábamos de la serotonina, que es esta hormona de la felicidad, ¿verdad? Este neurotransmisor de la felicidad que tiene que ver con nuestro ánimo y también en la respuesta al estrés. Como hablábamos de antes, está la conexión entre nervio vago, entre ambos, que lleva bidireccionalmente entre los dos estas señales, ¿verdad?, entre intestino y cerebro. Y cuando hay inflamación sistémica, este intestino que sea poco saludable, negrito, como lo vemos acá, puede aumentar aún más la inflamación y el dolor crónico, ¿ya? Y además que el estrés también puede activar el eje que es un eje un poco más complejo, que es del hipotálamo, la zona pituitaria y adrenal, y se activa este eje y se altera la función intestinal y la percepción al dolor, netamente por el estrés. Ahora, el papel de la microbiota intestinal. Como podemos ver acá, ¿verdad? Tenemos un intestino con bichitos, ¿verdad? Y algunos bichitos verdes, otros de varios colores, pero la idea es poder representar las diferentes colonias, ¿ya? Que habitan en nuestro intestino, ¿ya? Entonces, la microbiota intestinal, como dije antes, son miles de microorganismos, aquí trillones de microorganismos que regulan el equilibrio del cuerpo desde el intestino. Entonces, las funciones claves de esta son, eh, es influir de manera positiva en la salud de la barrera intestinal para que no se produzca esto que había comentado, que de esta permeabilidad directa hacia el sistema sanguíneo, ¿verdad? Y luego hacia nuestro sistema nervioso. También contribuir a la correcta absorción de nutrientes, em, regular la, regular los neurotransmisores como eran los serotoninas que les había dicho, dopamina, GABA, y modular la inflamación y el sistema inmune, ¿ya? Ahora, cuando la microbiota está alterada y hablábamos de esta disbiosis, ¿verdad? Mayor cantidad de unos que de otros, de los microorganismos buenos, de los malos de nuestro intestino, se producen mayor cantidad de productos inflamatorios, como son las citoquinas, ¿ya? Aumenta la intensidad, aumenta la permeabilidad intestinal de lo que habíamos hablado, ¿verdad? Y también, obviamente, con ellos se agravan ciertas patologías de base inflamatoria o patologías que cursan o se asocian con dolor, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes con fibromialgia presentan disbiosis intestinal, hay algunos estudios que lo muestran, y niveles elevados de inflamación. Por lo general, los pacientes con dolor presentan disbiosis, hay algunos problemas gastrointestinales asociados a permeabilidad, no solo por la inflamación propiamente tal, sino también por la multifarmacia que se produce, la cantidad de medicamentos asociados a los tratamientos para el dolor. Es bastante habitual ver diferentes tipos de sintomatología asociada em, a disbiosis o problemas gastrointestinales en la consulta, ¿ya? Así que uno ahí lo primero que trata es ir descartando, ir consultando y ver qué otro tipo de exámenes asociados nos pueden ayudar a dilucidar qué puede ser, si es que hay, si es que es una disbiosis, si es que hay SIBO asociado y así sucesivamente, sobre crecimiento bacteriano. Bueno, la inflamación y la percepción del dolor, ¿ya? La inflamación intestinal, como decíamos delante, puede amplificar la sensación dolorosa a nivel cerebral. Y claro, como dice acá, la disbiosis activa el sistema inmune y se liberan citoquinas, que son
las encargadas de aumentar la inflamación. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá, como vemos en este monito no está puesto porque sí. Es básicamente lo que yo les explico en la consulta. Vemos el intestino, vemos monitos verdes, vemos uno amarillo y vemos uno malvado ahí que está haciendo de las suyas, que es como un diablo, ¿verdad? Pero a ese lo vemos con gas. ¿Por qué lo puse con gas? Porque al haber este desbalance, ¿verdad? De microbios, o sea, no de microbios, sino dejémoslo como de microorganismos, ¿verdad? Eh, más malos, por decirlo así, ¿ya? Estos producen ciertos gases, ciertos metabolitos, ¿ya? Y estos gases y estos metabolitos difunden por el sistema sanguíneo y llegan a nuestro cerebro de alguna manera, tal cual como dice acá, que se altera nuestro cerebro por eso. Difunden por nuestro sistema sanguíneo, llegan al sistema nervioso periférico, llegan al sistema nervioso central, ¿ya? Y eso nos sensibiliza al dolor. Cuando ellos, si hay una mayor cantidad de microorganismos malitos, por decirlo así, van a empezar a producir ciertos gases, a de alguna manera alimentarse de lo que hay, ¿verdad? En el intestino. Entonces ahí cuando ellos empiezan a producir estos gases, estos metabolitos, estos son los que difunden y son los que finalmente nos alteran la sensibilidad dolorosa. Claro, estas sustancias son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica y la barrera hematoencefálica es esta barrera que hay entre, por decirlo así, entre el cerebro y el exterior. Es lo que protege el cerebro de alguna manera, ¿ya? Entonces, cruzando esa barrera, eh, llegamos directamente al cerebro. A su vez, esto también produce la alteración de los neurotransmisores del cerebro y se aumenta la percepción en el dolor, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones asociadas, como decíamos delante? Fibromialgia, síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable ligado principalmente a lo que decía delante, a cómo percibimos nuestras emociones, el estrés, irritabilidad y cómo eso lo llevamos a nuestro intestino a través del nervio vago. Todo eso lo percibe nuestro intestino y eso produce sintomatología, signos, ¿verdad? Que pueden ser desde diarrea, retorcijones, como se dice, o un malestar general. ¿Ya? En artritis reumatoide también se puede asociar y en migrañas también se puede asociar este tipo de inflamación intestinal. Aquí como vemos esta persona un poco complicada, que en realidad la idea era caracterizar un poco el estrés que produce, en el cual se producen altos niveles de cortisol, ¿ya? Y que contribuye al dolor crónico, como habíamos hablado antes, que el estrés va muy de la mano del dolor crónico y ambos se potencian, es como si fueran, yo diría como un ente simbiótico, ambos, ¿ya? El cortisol, el estrés, o sea, de alguna manera afecta la integridad de la barrera intestinal, ¿ya? Y de por sí afecta también no solo la integridad de esta barrera, que es la que les decía yo, que estaba dada por estos enterocitos que son como cepillitos, ¿verdad? Sino que también se altera la microbiota, que son estos bichitos buenos y malos que tenemos y que viven en nuestro intestino favoreciendo bacterias inflamatorias, ¿ya? A su vez, se reduce la producción de serotonina, por lo tanto el ánimo empieza a disminuir, aumentando la ansiedad, va muy de la mano de la disminución de la serotonina, ¿verdad? Y se activa más el sistema nervioso simpático. Y al alterarse más el sistema nervioso simpático vamos a tener más dolor, ¿ya? Por lo tanto, es una reacción directa que se ve en los pacientes con dolor, porque los pacientes con dolor suelen estar más estresados. Eh, Más allá de los factores externos que te puedan producir estrés, hay un estrés asociado que es propio de tener dolor. Entonces andas por decirlo así, en un training de estrés constante por el dolor que sientes. ¿Ya? Y bueno, y con una disbiosis obviamente se agravan los síntomas y la idea es tratar de poder modular la disbiosis para de alguna manera poder sopesar esta sensibilidad dolorosa aumentada por el estrés.
Ahora acá nos vamos un poco a los alimentos beneficiosos, como mejorar el eje intestino-cerebro. Aquí nos estamos adelantando un poco porque en realidad bueno, ahora mismo vamos a empezar a ver lo que es prebiótico y probiótico. Entonces, em, vamos a hablar un poco de eso. Ya, cómo mejorar el eje intestino-cerebro y aquí principalmente nos vamos a los alimentos probióticos, prebióticos, probióticos, omega 3 ácidos grasos, polifenoles que los vimos en la clase pasada, ¿verdad? Los antioxidantes, la fibra también y algunos alimentos que debemos evitar. Cuando hablamos, bueno, de probióticos, hablamos de microorganismos vivos que consumimos a través de alimentos, ¿ya? Y estos tienen la cualidad de que pueden restaurar la microbiota intestinal, pueden repoblar la población que tú tienes en el intestino, ¿ya? Los prebióticos son el alimento de los probióticos. Entonces, cuando consumimos prebióticos, fibras prebióticas, lo que queremos es alimentar a nuestros bichitos del intestino. Los que ya tenemos, los queremos alimentar con prebióticos. Bueno, el omega 3 ya lo hablamos, el omega 3 reduce la inflamación. Cuando llega el omega 3 al intestino, se producen ciertos ácidos grasos, metabolismo ahí dentro, se producen ácidos grasos de cadena corta que promueven la disminución de la inflamación a nivel intestinal. Los polifenoles también ayudan de manera de realizar un efecto antioxidante que protege el cerebro. La fibra regula el tránsito gastrointestinal, lo cual es muy importante. Ojalá siempre cuando hablamos de regular, o sea, de un tránsito gastrointestinal bueno, ojalá una vez al día tener una visita al baño, eh, o sea, para evacuar, ya, para hacer caquita. Después tenemos alimentos a evitar, los azúcares refinados, los edulcorantes artificiales. Ya, eso también es importante. Muchas veces, cuando hay problemas intestinales asociados, gastrointestinales, los edulcorantes no son muy buenos, pero ahí hay que verlo en el caso, cada caso específico, ¿ya? Alimentos con azúcares o muchas veces en el supermercado no sabemos cuánto azúcar tienen, eso nos puede agravar muchos cuadros gastrointestinales, ¿ya? Em, pero ahí hay que verlo caso a caso porque las enfermedades o los trastornos gastrointestinales en sí son un mundo, sobre todo dependiendo de cada persona, ¿ya? Así que por lo pronto, azúcares refinados, hay que intentar evitarlos dentro de lo posible, los edulcorantes artificiales, las grasas trans, cuando hablamos de grasas trans, son todas estas grasas que vienen, por ejemplo, en las papas fritas, ese tipo de cosas como en comida chatarra, ultraprocesados, los aceites refinados, más de lo mismo, ultraprocesados y alcohol, eso es súper importante. El alcohol promueve o desencadena diferentes cascadas inflamatorias en nuestro cuerpo prácticamente muy automáticamente. Entonces eso favorece que tengamos más dolor cuando tomamos alcohol. El tabaco, la misma historia. Pero nos vamos a los prebióticos y los probióticos. Ya dijimos que lo íbamos a ver un poco. Entonces, muy parecido a lo que comenté un poquito delante es los prebióticos, las diferencias. Los prebióticos son fibras no digeribles. Como dije, son los alimentos para las bacterias que tenemos en nuestro intestino, ¿ya? Y que alimentan las bacterias beneficiosas que tenemos en nuestro intestino, ¿ya? Son fibras no digeribles. Por ejemplo, la inulina, no sé si la han escuchado, algunos almidones resistentes que muchas veces también los utilizan para poder ir al baño también. Los fructooligosacáridos, tienen algunos nombres bien extraños. Pero también podemos encontrar fibras prebióticas en otras cosas, como por ejemplo algunas cáscaras, la manzana verde, algunos plátanos verdes, y también podemos encontrar prebióticos. Probióticos. Los probióticos son los microorganismos vivos que benefician a la microbiota, ¿ya? Por ejemplo, los que se toman
se toman muchas veces en suplementos, en chamitos, y también hay algunos alimentos probióticos que vienen con microorganismos vivos y que promueven nuestra salud intestinal. Em, la idea es que tanto prebióticos como probióticos trabajen en conjunto en pro de nuestra salud intestinal para mejorarla en conjunto y mejorar obviamente la inflamación, ¿ya? Entonces, mira, acá tenemos perdón, un cuadro comparativo, ¿ya? No tenemos probióticos y prebióticos. Entonces tenemos que los probióticos, ya sabemos la definición de los probióticos, ya lo comenté, son los organismos vivos que colonizan el intestino y benefician nuestra microbiota, nuestra colonia de microorganismos que tenemos en el intestino. Los prebióticos son fibras no digeribles que alimentan estas bacterias benéficas de nuestro intestino. La función principal de los probióticos, es el equilibrio y restauración de la microbiota. Volver a colonizar también es una de sus funciones. Y los prebióticos tienen como función principal estimular el crecimiento y la actividad de las bacterias beneficiosas que estén en nuestro intestino para mejorar la salud intestinal y reducir la inflamación. Por eso trabajan en equipo. El mecanismo de acción de los probióticos es que los probióticos, como son vistos vivos, se adhieren a la mucosa intestinal y van compitiendo con otro tipo de bacterias dañinas que pueden ahí andar, dañinas que anden por ahí dando jugo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y producen de hecho sustancias que son antimicrobianas para proteger la mucosa intestinal. Ahora, los probióticos son fermentados en el colon por la microbiota, que son nuestra colonia de microorganismos, ¿verdad? Que tenemos en el intestino, y estos producen ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta, como les comentaba delante, son beneficiosos para reducir una inflamación intestinal. Los beneficios para la salud. Los probióticos, como beneficios en nuestra salud, tienen regular el sistema inmune. Habíamos hablado que regulaban los neurotransmisores, serotonina para el ánimo, para tener un buen ánimo, una concentración, los neurotransmisores como el GABA, que el GABA es súper importante en términos de inhibición, es un neurotransmisor junto con glicina encargados de la neurotransmisión inhibitoria y modulan la carga dolorosa, por decirlo así, que nos puede producir algún estímulo, para que de alguna manera la respuesta final no sea tanto dolor. Por eso es importante GABA, ¿ya? También mejora la digestión y absorción de nutrientes al estar mejor y más saludable nuestro intestino, ¿verdad? Con la actividad de los probióticos, ¿verdad? Y también reducir el síndrome de intestino irritable e inflamación intestinal. Por eso es que hay probióticos en el mercado que están especificados para ciertos estados de salud. Hay probióticos, por ejemplo, para momentos en los cuales estás consumiendo antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Y en que sientes que estás consumiendo eso, estás tomando los antibióticos y sientes resentida la guatita, y muchas veces te dicen, hoy puedes consumir chamito. Ahí podemos empezar a discutir porque sí cumplen con la normativa para ejercer los chamitos, ¿verdad? Y los probióticos que venden en el súper para ejercer un efecto benéfico en nuestro organismo, pero el problema es la cadena de frío, porque tú no sabes si se siguió una cadena de fríos porque tienen que estar siempre en refrigeración. Nosotros no tenemos la cultura muchas veces de que lo último que compremos en el súper sean, por ejemplo, los chamitos, los probióticos. Por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos, a veces nos vamos a los lácteos, damos un shopping completo del supermercado, lo andamos paseando los probióticos y al final los llevamos al auto. Y si no fuera poco, los dejamos en el auto todo el día porque nos vamos directo al trabajo y llegamos a la casa a las 8 o 7 de la noche, están muertos. Olvídate, no te van a hacer nada. Lo más seguro es tomar probióticos, suplementación probiótica, ¿verdad? Específica para esos estados de diarrea, muchas veces producidas por antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Con eso uno anda muy, muy bien. Así como hay para esos estadios, también hay para las cosas, para periodos de estreñimiento, algunos síntomas específicos y así sucesivamente. En el caso de los prebióticos,
Los beneficios para la salud que nos otorgan son que favorecen el crecimiento de las bacterias benéficas, porque como habíamos hablado, estos son los alimentos de las bacterias benéficas que tenemos en el intestino. Entonces los prebióticos son realmente importantes y por lo tanto también favorecen la barrera intestinal, la salud de esta y reducen esta permeabilidad de la cual yo les hablaba, ¿verdad? Que en las cuales estas células cepillo que tenemos en el intestino dejaban pasar cualquier cosa al torrente sanguíneo y se nos iba al sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, de esa manera, estas regulan la inflamación y la respuesta inmune y favorecen también la producción de metabolitos saludables también, como son los ácidos grasos de cadena corta, que realizan un efecto antiinflamatorio bien potente. ¿Ya? Bueno, acá hay ejemplos de algunas cepas. Estas cepas o compuestos probióticos cepas en realidad. Estos son los tipos de cepas que pueden haber en el mercado muchas veces. No significa que sean solo estas, hay muchas cepas y cepas orientadas específicamente a sintomatología, a enfermedades gastrointestinales muy específicas, mezclas entre ellos y todo que andan bastante bien. Estas son algunas: Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces boulardii, la Saccharomyces boulardii, esta es la más utilizada para diarrea y así sucesivamente, ¿ya? Por nombrar algunas. No significa que sean las únicas y todo, es un ejemplo nomás. Y también podemos encontrarla en alimentos fermentados y suplementos probióticos, como les comentaba. Por ejemplo, algunos alimentos que son probióticos son el chucrut. Aquí voy a aprovechar de todos los que han visto las clases, que yo me mandé un carro. La primera clase dije que el chucrut era prebiótico. El chucrut es probiótico. Lo que pasa es que el chucrut viene del repollo. El repollo es prebiótico. Pasa por un periodo de fermentación y ahí se convierte en probiótico. Para arreglarlo para que se entienda, ¿ya? Ejemplos de alimentos que tienen probióticos: el yogur natural, el yogur de pajarito, el chucrú, como nombré, el kéfir también, yo creo que les puede sonar, el kimchi, que suena más japonés, miso, tempeh, la kombucha. No sé si han probado, está muy de moda la kombucha, que esté colonias de hongos, azúcar, fermentado. Los tomanastas están haciendo ciertos tragos de kombucha. Ya, esos son probióticos, pero vienen a partir como de un hongo, son colonias de hongo. Me da un poquito de cosita, pero es un muy buen probiótico también. ¿Pueden combinarse? Sí. Sí, se pueden combinar los probióticos con los prebióticos y hay algunos que tienen probióticos y prebióticos y que ahí se llaman simbióticos, como el yogur con avena, por ejemplo, porque el yogur es un probiótico y la avena es prebiótica. Entonces la avena hace de alimento, ¿verdad? Y tenemos el probiótico en el yogur, que son los microorganismos benéficos. Entonces ahí tenemos un alimento que tiene ambos. Y ahí tenemos un alimento que es simbiótico. O por ejemplo, si tenemos kéfir y le agregamos chía, ahí tenemos la chía que hace de fibra prebiótica y el kéfir, ¿cachai? Que es probiótico porque tiene los organismos vivos. Ahora, nos vamos a los prebióticos. Ejemplos de cepas de los prebióticos: la inulina. Todos estos no son digeribles, ya fructooligosacáridos no digeribles. Inulina, eso es mucho más fácil de encontrar, ¿ya? Está el almidón resistente y los galacto-oligosacáridos. Los almidones resistentes principalmente se utilizan para ayudar a la gente a defecar. Como son resistentes, las celulitas del intestino empiezan a tirar agüita, entonces la feca que hay ahí en el lumen del intestino empieza a ablandarse, ¿verdad? Y eso promueve que pueda ser expulsada. ¿Y dónde los encontramos? Alimentos ricos en fibras fermentables. Está la manzana verde, como les comentaba, está el plátano. em, También está el ajo, está la cebolla, ¿ya? Dentro de otros, y también hay suplementos prebióticos. Hoy en día hay suplementos prebióticos que uno puede consumir, que se pueden comprar en el mercado.
Los ejemplos de alimentos, por ejemplo, como les decía, ajo, cebolla, plátano verde, la avena, los espárragos, las legumbres también, ¿ya? Cuando hablamos del plátano verde, no sé si, mucho, creo que en el Jumbo lo he visto más. Está el plátano verde, después viene el plátano amarillo, después está el plátano con pintitas, café. ¿Cuál es el que tenemos que consumir? El amarillo. El que tiene pintitas, no hay que consumirlo, porque tiene mucha azúcar, mucha azúcar. El verde es prebiótico, tiene una alta cantidad prebiótica. Es un poco mucre, te deja un poco mucre la boca, pero hay personas que les gusta más que el propio amarillo. Ahora, el punto justo del plátano a consumir es el amarillo. Entre que pasa verde y se coloca amarillo, ese es el momento para comerse. Con pintitas de algún color, no. Ya, ven acá tenemos cositas felices en el intestino, microorganismos felices en el intestino. Entonces, el impacto de los probióticos en el dolor crónico. ¿Ya? Como hablábamos un poquito de antes, los beneficios de los probióticos en la salud neurológica principalmente, porque acuérdense que estamos hablando del eje intestino-cerebro, entonces nos vamos a la parte más del cerebro, ya asociada a eso. Entonces tenemos que restaurar el equilibrio de la microbiota, ya lo habíamos comentado, repoblan también y ayudan a mejorar la barrera intestinal. Modulan la producción de serotonina, como modulan y regulan la barrera intestinal, la mejoran, aumenta la producción de serotonina y de otros neurotransmisores desde el intestino. Se reduce la inflamación intestinal gracias a los probióticos y por ende la inflamación sistémica y por eso se produce una mejora en los estadios inflamatorios generalizados y por ende también en algunas patologías como la fibromialgia, migrañas y síndrome de intestino irritable con el uso de probióticos. Ahora, el impacto de los probióticos es como lo que decíamos delante, que los prebióticos, que recuerden, es el alimento de los probióticos, que son las bacterias vivas que consumimos y o que están en nuestro intestino, ya los probióticos van a promover la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son o sea, que promueven y ejercen un efecto antiinflamatorio, ¿ya? Reduce la inflamación y eso favorece la barrera intestinal, la favorece, favorece la salud intestinal y la fortalece también. Entonces se mejora la comunicación entre el cerebro y el intestino, disminuye por ende la activación de la inflamación sistémica. Cuando hablamos de inflamación sistémica es de nuestro cuerpo completo y también la activación del sistema inmune. ¿Ya? Y bueno, se reduce la permeabilidad y por ende no se permite el paso de las toxinas y de bacterias al torrente sanguíneo que exacerban el dolor crónico o que pueden producir algún tipo de sintomatología asociada, como les decía, picazón de ojo, muchas veces migraña, debido a la permeabilidad intestinal, comezón, prurito en diferentes partes del cuerpo. Acá, para reforzar, tenemos fuentes de prebióticos, ajo, cebolla, espárragos, plátano verde, avena, legumbres, y fuentes de probióticos, como decía antes, la kombucha, el miso, el tempeh, el kimchi, el kéfir, el yogur, ¿ya? Y la idea es incorporarlos regularmente en nuestra alimentación, ¿verdad? Para favorecer la salud de nuestra microbiota intestinal y la salud intestinal propiamente tal. Ya, ahora para cachar si es que están atentos, no sé cuántos somos a esta hora, no sé si somos 30, si somos 35, ¿ya? Yo no puedo, creo que no tengo acceso al chat, yo no, no tengo acceso al chat. Así que bueno, ahí Anastasia va a ver. Esta es una Debería. pregunta. Esta es una pregunta. Ahí tú me vas diciendo cómo va el chat. Esta es una pregunta. Tenemos dos círculos, tenemos A y B. Entonces la Sí. idea es que identifiquen cuáles son los probióticos, si A o B, ¿ya? Entonces la idea es que lo coloquen en el chat. ¿Cuáles de estos dos círculos reconocen como probióticos?
Yo sé que pueden, yo creo que se entendió. Ahí vamos a ver si es que se entendió. Anastasia, ¿estás viendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Respuesta? Sí, sí, dice, bueno, Nolfa dice B, después dicen A, Andrea dice B, Lorena dice A, Uh, Rosa dice A, Karen A, Janet B, Karen A. Ojo que Entonces, estamos hablando de probióticos. Ya sí, parece voy que a cambiar la diapo para ver cuál es la correcta. hay confusión, hay Redoble de confusión. tambores. La A, pues chiquillas. Ven que ¿Quién cuando tenemos los gana? probióticos son los microorganismos vivos, ¿verdad? Que incorporamos para mejorar también nuestra microbiota, colonizar, ¿verdad? Y es la A, po. Aquí tenemos puros bichitos y aquí en la B traté de hacerle lo más representativo posible para ustedes, para que entendieran que estos bichitos que están en el intestino se estaban comiendo el plátano, la manzana, la avena, que son las fibras prebióticas, po. Entonces en B tenemos fibras prebióticas, tenemos prebióticos acá. Ya. Entonces ahora nos vamos a la última patita, que es cómo mejorar la salud intestinal con la alimentación. Y a lo mejor esta puede ser un poco larga. Como ya veníamos diciendo, ¿verdad? La salud intestinal no solo afecta a nuestra digestión, también influye en el sistema inmunológico, en la salud mental, en el ánimo, en el metabolismo propiamente tal, ¿verdad? Por lo tanto, tener nuestro sistema gastrointestinal y el intestino es esencial para poder prevenir trastornos como el síndrome del intestino irritable, enfermedades inflamatorias y mucho más. Y dentro de eso también modular la inflamación y nuestra sensibilidad al dolor. Por eso es importante la salud intestinal que se mantenga, valga la redundancia, compensada, saludable, ¿verdad? Y que nos empecemos a preocupar acerca de eso igual. Ahora recién yo creo que se está hablando más acerca del SIBO, sobre el crecimiento bacteriano intestinal y así sucesivamente. Pero sí, es sumamente importante en pacientes con dolor el poder mantener una salud intestinal buena para poder tener mayor tolerancia al dolor, menos dolor también, ¿verdad? Y a su vez que nuestros medicamentos puedan hacer un efecto esperado en nuestro organismo. Entonces, el intestino se encarga de la absorción óptima de nutrientes, de la inmunidad, como dije, tiene a cargo el 70% de la inmunidad que reside en el intestino también. Prácticamente es un sistema inmunológico per se y también está a cargo de nuestra salud mental, porque producen neurotransmisores como la serotonina en un 80% ahí. Por lo tanto, si está mal nuestro intestino, nuestro estado de ánimo se ve totalmente comprometido. Em, Cuando hablamos de microbioma intestinal, se refiere a un ecosistema de diferentes microorganismos, que son bacterias, virus, esto es microbioma, no microbiota. Bacterias, virus, hongos y otros microorganismos que pueden estar en el tracto digestivo. Hay muchos que están inactivos, otros que se activan por algunas enfermedades o inmunosupresión, pero hay diferentes microorganismos que componen el microbioma intestinal, ¿ya? Ahora, este microbioma es necesario y esencial que esté equilibrado, porque claro, lo componen bacterias, virus, hongos. Cuando se desequilibra, por ejemplo, un hongo, nos da cándida, por ejemplo. Muchas veces el sistema inmunológico disminuye o pasamos por etapas de estrés, nos puede dar fácilmente candidiasis vaginal, por ejemplo, y así sucesivamente, o candidiasis oral, y así. Entonces, es necesario un microbioma equilibrado para tener una digestión eficiente, para que se absorban bien nuestros nutrientes, para que nuestra salud mental sea óptima, para que tengamos gran cantidad de la serotonina que se produce en el intestino, lo podamos captar, ¿verdad? Y sea ocupado en nuestro cerebro y tener una salud mental óptima, ¿verdad? Un buen estado de ánimo y también una inmunidad fuerte a través de un equilibrio en nuestro microbioma para protegernos contra bacterias que sean malas, o sea, que sean patógenas, ¿ya? Ahora, factores que afectan el microbioma intestinal, la dieta.
el estrés, los antibióticos. Un poquito hablamos acerca de los antibióticos, ¿verdad? De amplio espectro y cómo se puede regular los malestares asociados, las diarreas asociadas con probióticos que son específicos y que se pueden conseguir en una farmacia, ¿ya? ¿Por qué? Porque los antibióticos matan todo lo que está a tu paso. Matan lo bueno, matan lo malo, ¿ya? Bacterias buenas como malas. Entonces, claro, te dejan, de alguna manera te dejan a la deriva, ¿ya? Y también puede producirse debido a los antibióticos problemas de diferentes mucosas de nuestro organismo que producen diferentes malestar, sobre todo en la mujer. Entonces es importante poder repoblar, ¿verdad? Y consumir probióticos. Hay probióticos de diferentes índoles, por eso lo digo. Para antibióticos de amplio espectro, para trastornos gastrointestinales asociados y así sucesivamente. Ahora, la dieta afecta. ¿Por qué? Depende, o sea, si es una dieta que sea rica en fibra, la idea es que esa dieta va a tender a mantener una salud intestinal estable, a diferencia de una alimentación que sea en base a ultraprocesado, ¿ya? Que va a tender a que nuestro intestino disminuya su funcionalidad. El estrés de alguna u otra manera también reduce la diversidad bacteriana que hay en nuestro intestino, por lo tanto, eso va a mermar la funcionalidad del intestino y también va a colaborar en que se produzcan mayores factores inflamatorios y por ende sostener una inflamación sistémica que promueve el dolor que sentimos. Con permiso, voy a tomar agua. Alimentos que promueven una flora intestinal saludable. Nos vamos de nuevo a los probióticos. Yo creo que de acá vamos a salir todos sabiendo qué son probióticos, los alimentos probióticos o que contienen probióticos y los que contienen prebióticos. Entonces, como decía anteriormente, es necesario para mantener una flora intestinal saludable alimentos tanto prebióticos como probióticos y ojalá también en equilibrio ambos, ¿ya? Entonces, claro, delante dijimos que los prebióticos eran fibras que no son digeribles y que alimentaban a nuestras bacterias buenas. ¿Verdad? Hablamos del ajo, la cebolla, alcachofa, plátano verde, avena, manzana y probiótico, ¿verdad? Las fuentes de estas bacterias benéficas vivas para nuestra flora intestinal, para que promueva la salud intestinal. Teníamos yogur, kéfir, kimchi, miso, chucrú, entre otras, pero también acá incorporar los polifenoles. Hablamos de los polifenoles la clase pasada. Los polifenoles son una clase de antioxidantes principalmente caracterizados por encontrarse en frutos moraditos, rosados, pueden ser las berries, las frambuesas, ya las uvas, los arándanos principalmente, ya, y lo que hacen es proliferar o promover en realidad la proliferación de bacterias que sean saludables, que sean buenas para nuestro intestino, ¿ya? Fuentes de antioxidantes, ya les dije algunas bayas, ¿verdad? De esos colores en particular, moraditos, rosaditas y todo, nueces también, aceite de oliva, y fuentes también de té verde, también de fuertes antioxidantes. Ahora siempre pasar el aviso de que si hablamos de efectos antioxidantes y sobre todo de polifenoles, que está este antioxidante, como decía yo, en estas frutas como fresas, arándanos, que son más silvestres, como les comenté en la primera clase, siempre es mejor, ojalá, comprarlas directo de campo, cosecharlas, em, debido a que el potencial antioxidante de este tipo de fruta ya va a ser mucho mayor que si las compramos, por ejemplo, en el supermercado, ¿ya? ¿Por qué? Porque las que compramos en el supermercado, muchas vienen de invernadero, vienen de un ambiente muy controlado, no les falta agua, no tienen que luchar por nada, les matan los bichitos, nada. Cuando estas frutitas están creciendo en el campo, ponte tú, están a la vida. Si salen bonitas es porque se protegen solas. Entonces tienen lluvia, protegerse de bichos malos y todo. Por lo tanto, van a tener mayor cantidad de antioxidantes porque la producción de antioxidantes de esas frutitas en el campo, por dar un ejemplo, es un método de defensa.
por eso recomiendo que ojalá sean compradas de repente en la carretera cuando están los caballeros ahí en cosecha, ¿verdad? O si hay oportunidad de cosecharlas, ¿verdad? También es una muy buena alternativa. O muchas veces de productores locales que sabemos que tienen sus propias sus propias plantaciones, ¿verdad? Pero ese es mi consejo por lo menos. Está científicamente comprobado eso. La importancia de la fibra en la salud intestinal, ¿verdad? El consumo de fibra en la salud intestinal es importante para mantener la salud de esta. La fibra es importante para mover nuestro intestino, para que haya motilidad intestinal, aparte del equilibrio bacteriano y absorción de nutrientes. Si no hay motilidad intestinal, no vamos a ir al baño, ¿ya? Entonces es necesario consumo de fibra, de diferentes tipos de fibra, ¿ya? Está la fibra soluble, la fibra insoluble. La fibra soluble es la que se disuelve en agua y forma gel. Ayuda a reducir el colesterol y los niveles de glucosa. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de fibra? En la chía, por ejemplo. Cuando dejamos remojando chía, vemos que se forman geles, ¿ya? Ahí podemos encontrar ese tipo de fibra soluble. Y la podemos tomar muchas veces, la podemos consumir con yogur, ¿verdad? O dejarla reposando desde el día anterior. Otras fuentes de fibra soluble es la avena, la manzana, las zanahorias y los garbanzos, ¿ya? Fibra insoluble, como dice el nombre, la fibra insoluble no se disuelve en agua, aumenta el volumen de las heces y promueve el tránsito intestinal adecuado, ¿ya? Y las fuentes de esta fibra insoluble es, por ejemplo, el pan integral, las nueces, las espinacas, la semilla de lino, ¿ya? Y el consejo siempre está en comer, en que hay que incorporar alimentos que sean ricos en fibra, ya para mejorar la salud intestinal y prevenir el estreñimiento. Muchas veces se habla de que pacientes que tienen problemas gastrointestinales no deben comer fibra, y eso no es así. De hecho, la fibra es necesaria en su justa medida, ¿ya? Obviamente, cuando son problemas gastrointestinales complejos, hay que ver específicamente cómo incorporar la fibra y en qué medida. Probióticos y prebióticos, el dúo dinámico. Ya no voy a reparar entre qué son, porque ya lo sabemos, probióticos, bacterias vivas, prebióticos, fibra que alimenta las bacterias vivas, ¿verdad? Y el beneficio es que en conjunto van a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y van a promover y regular el estado de ánimo, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos. Ahora, alimentos a evitar para mejorar la salud intestinal, tenemos los azúcares refinados, ya, porque alimentan a las bacterias patógenas o que son más malas, y eso hace que se altere el microbioma intestinal, se altere la microbiota y toda la colonia, toda la cantidad de colonia intestinal, o sea, perdón, de microorganismos intestinales que tenemos, de microorganismos que tenemos en el intestino. Entonces puede producir un desbalance, ¿ya? Y claro, cuando se alimentan estas bacterias patógenas de azúcares, que se empiezan a producir ciertos metabolitos, que estos son los metabolitos que difunden después y nos promueven la sensibilidad dolorosa. ¿Ya? Algunas fuentes, por ejemplo, galletas, pasteles, refrescos. El problema, como les decía adelante, es que no sabemos realmente cuánta es la cantidad de azúcar que hay en estos alimentos. Es diferente a que yo sepa cuánto azúcar es lo que yo he consumido, a que yo tenga claro de que voy a agregarle una cucharadita de té. Por ejemplo, sé que yo agregué una cucharadita de té de azúcar, pero si consumo galletas realmente no sabemos cuánto azúcar es lo que tiene y cuánto nos puede producir de malestar gastrointestinal después por haber comido galletas. Ese es el tema. Grasas trans también. Las grasas trans, que son estas grasas que están presentes en alimentos ultraprocesados o comidas chatarras o papas fritas, ¿verdad? Y todo, afectan negativamente nuestra microbiota y van a favorecer la proliferación de bacterias que son dañinas, ¿ya? Que son las bacterias que en realidad no nos ayudan y que básicamente si se promueve la proliferación de estas bacterias dañinas, va a haber una alteración de la microbiota intestinal, pero para fomentar el estado inflamatorio.
Entonces, fuentes, por ejemplo, de estas grasas son la comida rápida, los productos ultraprocesados, como les había comentado. Alimentos ultraprocesados también no son muy buenos para nuestra salud intestinal, porque contienen aditivos, ¿verdad? Y conservantes que alteran la flora intestinal, ¿ya? Como habíamos hablado en clases anteriores, principalmente hay algunos colorantes que contienen los ultraprocesados, y también algunas sustancias para aumentar la palatabilidad de los alimentos o que sean mucho más ricos, como por ejemplo los nitritos, ¿verdad? Que la vienesa sea más naranjita, como la del abuelo, por ejemplo, que son sumamente procesados y con hartos conservantes, ¿verdad? A eso me refiero con alimentos ultraprocesados, ¿ya? Y que también de por medio tienen una gran intervención en la producción de los mismos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se regulan sus características de conservación también y obviamente de sabor, de aroma y todo lo demás, para que sean más ricos y más atrayentes para el consumidor, ¿verdad? Fuentes, las comidas procesadas, los snacks empaquetados. Y bueno, el consejo en esto es evitar ese tipo de alimentos, ya que el evitar ese tipo de alimentos o la disminución paulatina nos puede ayudar a mejorar de a poco nuestra salud intestinal, ¿ya? Eh, lo mismo acá, comer más fibra, incluir frutas, verduras que tienen fibra, legumbres también tienen fibra, cereales integrales en cada comida, también dentro de lo posible y obviamente siempre orientados según las necesidades de cada persona, ¿ya? Los alimentos fermentados que ya habíamos hablado, ¿verdad? Como los probióticos, yogur, kefir, kimchi, miso y la hidratación que es sumamente adecuada y importante. Es importante mantener una hidratación adecuada porque con esto mantenemos en movimiento nuestro intestino y ayudamos a la digestión. De hecho, por ejemplo, si te tomas 1 o 2 vasos de agua helada a la primera hora del día antes del desayuno, vas a aumentar también con la temperatura, porque hay receptores de temperatura, vas a aumentar la motilidad intestinal y si te cuesta ir al baño, con esas 2 cañas o una caña de agüita bien helada, vas a ayudarte para poder ir a defecar, ¿ya? Ahora, más allá de la hidratación para mantener el intestino en movimiento y ayudar a la digestión, está también el tema de la hidratación por el dolor propiamente tal. Es importante, como lo he dicho y repetido hasta el cansancio, de que es diferente una persona que esté hidratada a una persona deshidratada. La persona deshidratada que tiene dolor va a tener más dolor aún y va a tener más días de persistencia de dolor a diferencia de la persona que se mantiene hidratada, ¿ya? Ojalá siempre mínimo 1,5 litros a 2 litros, pero se calcula en realidad según las necesidades de cada persona. Si estás hidratado, vas a tener menor intensidad de dolor y menor días de persistencia de dolor, ¿ya? Y lo otro es comer regularmente, que muchas veces el pasar horas sin comer igual te puede afectar negativamente la microbiota intestinal. Habíamos hablado un poco del impacto del estrés en la salud intestinal, ¿verdad? Como el cortisol favorecía la inflamación intestinal, ¿verdad? Y inflamación sistémica. Cómo este puede alterar el equilibrio en microbioma, lo habíamos hablado, la microbiota y aumentar la inflamación. Ahora hay algunas estrategias para reducir el estrés, por ejemplo, el ejercicio regular, la actividad o caminar, deambular, va a mejorar la motilidad intestinal cuando muchas veces estamos pasando por periodos de estitiquez o estreñimiento, tenemos que tratar de visualizar o ver cómo estamos para movernos en torno, por ejemplo, incluso una caminata muy sencilla, ¿ya? Entonces la idea es eh, promover la motilidad intestinal. ¿Cómo lo puedo hacer? Con el consumo de agua, incorporando semillas, ¿verdad? Caminando un poquito dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Así sucesivamente. Técnicas de relajación también es importante porque favorece la disminución del estrés, ¿verdad? Tenemos el yoga y tenemos a la Anastasia con el yoga presente, la meditación, el doctor Román, Cacharto, respiraciones profundas y bueno, y el descanso adecuado. El sueño regula la función digestiva de manera muy, muy importante. Por eso igual hay un tema entre comer muy tarde.
Cuando nosotros nos vamos a acostar, a esa hora, cuando nos vamos a acostar, la cantidad de sangre o la circulación está orientada a que nosotros podamos dormir. Entonces, ustedes imaginarán que está arribita, como que se va a la cabeza. Cuando comemos tarde, estamos haciendo que toda esa sangre o circulación que está destinada para nuestra cabeza, para nuestro descanso, vuelva a la zona abdominal para que pueda ejercer su actividad y motilidad intestinal y todos los procesos que conlleva la digestión asociada a los alimentos que comimos tarde. Por eso igual no es muy bueno consumir alimentos tarde. Estamos quitando actividad o la funcionalidad a la circulación que va hacia nuestra cabeza, sino que la llevamos de nuevo abajo en un momento en que ya deberíamos estar descansando. Entonces, algunas recomendaciones nutricionales sería para optimizar el microbiota la microbiota y reducir el dolor es incluir variedad de prebióticos y probióticos en la dieta, evitar simplemente ultraprocesados, azúcares y grasas ultraprocesadas, trans, mantener la hidratación adecuada, ¿verdad? Y ojalá dentro de lo posible, yo sé que cuesta, reducir el estrés o factores estresores y de alguna u otra manera intentar mejorar la calidad del sueño de a poco reduciendo la cantidad de tiempo en que estamos en la pantalla, cortar la pantalla media hora antes, cuando tú de dormir y así sucesivamente. Y este es un ejercicio, en realidad que lo teníamos como práctico, que tenemos las recetas con alimentos fermentados, ¿verdad? Y opciones de prebióticos. Acá les puse el yogur de pajarito, los pasos del yogur de pajarito, ¿verdad? Los ingredientes, la leche que se tiene que utilizar y todo lo demás. Está súper definido. Algunos consejos en torno al yogur de pajarito, eh, como tener un sabor más tan suave, como no fermentarlo tanto, como tener una textura más espesa, con una leche entera o dejarla fermentar más tiempo. Y algunas recetas que se pueden hacer con este yogur de la receta anterior, ¿verdad? Entonces podemos hacer smoothies probióticos antiinflamatorios, podemos agregarle frutos rojos, la mitad de un plátano, de cúrcuma, una cucharadita de stevia, que es opcional, tacita de agua o leche, si es que uno lo quiere un poco más líquido, leche vegetal, y licuar todos los ingredientes, unirlos todos y licuarlos y ahí vas a obtener ese smoothie con una base probiótica potente. Lo otro es un dip de kefir con aguacate. Aguacate, palta para snacks, que es media taza del kefir que utilizaste, una paltita madura, juguito de limón, opcional el diente de ajo, ya, puede ser un poquito de ajo en polvo o alguna hierba como por ejemplo eneldo, sal y pimienta a gusto, muy poca la pimienta, y una cucharadita de aceite de oliva. ¿Ya? Lo bates hasta que haya una crema suave, se le puede agregar no solo a las ensaladas, a los dips, o sea, utilizarlo como dip con las galletitas, pero también se le puede agregar a las ensaladas, queda muy bueno. Bueno, y la ensalada probiótica con chucrut, y es algo que yo igual les recomiendo mucho, que puede ser netamente una ensalada verde que ustedes quieran consumir. Le agregan algunas semillas de girasol, de calabaza, como para darle más onda, ¿ya? Y pueden agregarle chucrut. Y lo dejan reposar durante 10 minutos. El chucrut mezclado con su ensalada, ¿ya? Y después se la comen. Puede ser la ensalada que ustedes quieran y agregarlo. Yo les recomiendo que pueda hacer una ensalada con base verde, de espinacas puede ser, lechuga, y ahí agregar el chucrut. Y ahí estas son las ideas finales y claves con las cuales nos iríamos hoy día. Algunos puntos claves es que, bueno, ya sabemos que el eje intestino-cerebro es importante, que nos regula la inflamación y por ende el dolor, que es necesario cuidar y mantener una microbiota que sea equilibrada para poder mejorar nuestra percepción al dolor, que el estrés asociado a mala alimentación afecta en este sistema, nos produce más inflamación y más dolor,
y que la dieta o alimentación antiinflamatoria va a ayudar a reducir los síntomas de dolor crónico, va a promover una salud intestinal mejor, ¿verdad? Y también entender que la microbiota, los bichitos que tenemos en nuestro intestino, juegan un papel crucial en la inflamación y en el dolor crónico por la sensibilidad que nos producen ellos si están desbalanceados o si están produciendo muchos metabolitos que puedan alterar nuestra percepción dolorosa o difundirse o viajar, por decirlo de alguna manera, al cerebro y perpetuar en realidad nuestro sistema nervioso central y periférico. Los probióticos y prebióticos nos van a ayudar a modular en conjunto la respuesta inflamatoria. Necesitamos un bienestar intestinal general para estar bien. Nuestra alimentación afecta directamente en nuestra microbiota y nuestra salud intestinal. Por lo tanto, es importante comer una dieta rica en fibra, en probióticos, en prebióticos. Dentro de lo posible también disminuir la alimentación basada en ultraprocesados y rica en azúcares refinados. El estilo de vida equilibrado es bueno, como hablábamos del tema del ejercicio, el manejo del estrés y un buen descanso pueden contribuir a tu salud intestinal, ¿ya? Y la salud en general. Cuidar la salud intestinal es importante y no solo tu intestino te lo va a agradecer, sino que también tu salud en general. Y ahora les voy a hacer, Anastasia, atenta. Aquí estamos. Mira, aquí Atenta, voy atenta. con esto, a ver cómo están. Ahora, identificar los alimentos probióticos, a ver si esta sale un poco más fácil, a ver cómo estamos de rápidos. ¿La A o la B? ¿Cuál de estos círculos en su interior tiene alimentos probióticos? ¿La A A o ver, la B? Probióticos. dicen B, Recuerda. dicen A, dicen B, 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 A. No, Hay un poco de confusión todavía. hay un poco de confusión. No. Ya, voy. B, dice B. A, La dice B, Cavi. chicos. B, dice B. Vemos en esta imagen, vemos yogur, vemos chucrut, vemos kimchi, vemos kéfir, vemos kombucha, que son alimentos que tienen en su interior microorganismos vivos que van a llegar a colonizar nuestro intestino una vez que los consumamos. Tienen sus organismos vivos. Tienen los organismos vivos, estos bichitos. Están los bichitos vivos. En la A vemos prebióticos, fibra prebiótica, que es la alimentación para estos microorganismos vivos, ¿ya? Entonces, la A tenemos fibra, ¿verdad? Que van a venir a alimentar a estos bichitos vivos, que van a fomentar nuestra salud intestinal, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Ese es el final de esta, o sea, de esta clase, no el final de todo, el final de esta clase, ¿ya? Entonces, ahí para que me sigan, Nutrición y Dolor, Reconecta App, ¿verdad? Que es este proyecto. Y no se olviden de que queda una última clase, que es de planificación y hábitos para una alimentación antiinflamatoria sostenible la próxima semana. Y los temas que vamos a tratar para que queden más o menos enganchados van a ser estrategias para hacer cambios sostenibles, planificación de comidas y compras inteligentes, cómo manejar los antojos y los momentos sociales sin perder el enfoque. Y un ejercicio práctico que vendría siendo la elaboración de una lista de compras, un plan semanal y así. Y acá les dejo este manual que no sé si estuvieron la semana anterior, que fue bien pedido que se pudiese realizar como una especie de resumen, ¿ya? Y realizamos esta guía o ebook en realidad, que lleva por nombre Mis primeros pasos de la alimentación antiinflamatoria para el dolor, consejos para cambiar hábitos, incorporar nuevos alimentos, incluye recetas y ejemplos de menú, ya por si lo quieren adquirir. Eso. No sé si tengo algo más acá atrás. No, esa sería la última diapo. Como la vez anterior, volví a rayarla, pero bueno, no importa. Así que eso. Ahora puedo ver el chat, ¿no? No, me equivoqué. deberías poder ver el chat. Bueno, yo Sí. decirte que te felicito mucho, que me encantó la presentación y sobre todo mencionar la importancia que tiene el estrés en nuestra vida, de cómo
nos perjudica, cómo influye en el dolor crónico. Siento que estuvo súper genial que pudiera mencionarlo. Y lo otro que me gustó harto es porque yo escucho siempre a los pacientes o muy a menudo decir, oye, a mí los medicamentos no me hacen ningún efecto. Y claro, pues difícilmente van a hacer efecto si no estamos corrigiendo nuestra alimentación, nuestros hábitos de descanso, de sueño, nuestra liberación del estrés, porque el medicamento por sí solo no se la puede para solucionar todo el desastre que tenemos. Entonces, claro, hay que empezar por ahí y me gustó mucho ese enfoque. Tenemos, a través del grupo de WhatsApp, vamos a enviar el recetario, el manual de alimentación antiinflamatoria, que es para dar los primeros pasos en este mundo. Es un manual que lo pueden comprar, como decía Anita, y lo otro que vamos a enviar son los servicios que ofrece Anita, como este programa personalizado en donde ustedes, por ejemplo, pueden reunirse con ella, agendar una sesión que en primera instancia es gratuita para que puedan ver su caso en particular con ella, de acuerdo a su diagnóstico. Tienen una conversación con Anita en donde Anita puede ver si acaso el trabajo que ella realiza sería adecuado para su caso en particular de acuerdo a su diagnóstico. Ya ella trabaja con personas con lupus, trabaja con personas con fibromialgia, trabaja con personas con hipotiroidismo, etcétera. Pero esta sesión como de diagnóstico les sirve a ustedes para aclarar dudas y para que puedan comprender de qué manera podrían trabajar con Anita para tener algo más personalizado, como les decía. Entonces vamos a enviar el programa al grupo de WhatsApp para que puedan revisarlo y para quienes también estén interesados en iniciar tratamiento con ella, porque nos habían preguntado harto y no habíamos enviado esa info todavía, como, como nuestra Nutri estuvo enfermita unos días, pero como ya está de vuelta, ahora ya lo vamos a O enviar. sea, lo que pasa es que son mini entrevistas, por ejemplo, que ustedes pueden tomar, que son de 10 a 15 minutos, en los cuales ustedes me cuentan cuál es como su interés, por qué les gustaría tratarse, y yo les digo, sí, sabes que te puedo tratar, no sabes que hay que derivar, hay que hacer esto, esto y aquello, ¿verdad? De eso se trata. Es muy acotado el tiempo, pero sí son sesiones, es una sesión gratuita. No reemplaza una consulta, no, pero es solamente para que ustedes conozcan cómo trabajo y ver si es que les sirve o no mi orientación. ¿Ya? Exacto. Eso es. Ya, chicas, nos vemos. Muchas gracias a todas por estar hasta esta hora de la noche. Besitos a A nosotros todas. nos hace muy felices poder brindar estas actividades, así que muchas gracias a todas por participar. Sí, chiquilla, Em, muchas gracias a todos y por un los saludos y la abracito, las queremos preocupación y todo. mucho. Gracias por el apoyo, por el cariño de siempre y nos vemos en el chat. Nos vemos en el grupo. Cuídense, chiquillas, que tengan lindo fin de semana. Yo siento que es viernes, pero no aún no. Casi. Que tengan lindo. Falta poco para el viernes, chiquilla. Ánimo. Que Nos vemos descansen. el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Nos vemos. Nos vemos. Besitos. Chau, Chao, chao. chau.